agradecer al sindicato CTA la oportunidad que me da de estar aquí hoy con vosotros y con vosotras, y fundamentalmente la oportunidad de meter en una agenda tan apretada como estoy viendo que está haciendo un tema que aparentemente puede resultar tangencial, pero que yo creo, y así los acontecimientos lo están poniendo de manifiesto, que es crucial para nuestro futuro, para nuestra vida y la de los que nos rodean. Este tema es el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido en sus siglas en inglés como TTIP, y yo siempre suelo empezar cuando voy a dar alguna charla relacionada con el TTIP, empiezo siempre con el mismo planteamiento. Desde mi punto de vista, Europa actualmente está preparando una gran selada contra las clases trabajadoras y los derechos y soberanías de los pueblos de Europa. Y esa gran selada, esa gran trampa, es este tratado de libre comercio. Como intentaré desarrollar de la forma más breve posible, nos vamos a ir dando cuenta cómo muchas de las políticas que actualmente se están desarrollando en los países europeos, y más en concreto en España, no vienen sino a pretender ser legitimadas con un acuerdo de esta envergadura. Un acuerdo de esta envergadura que es una ansia que tiene ya el capital desde tiempo A, pero que solo ha sido posible que empiece a negociarse, en concreto desde el año 2013, a través del desarrollo de una arquitectura europea que se ha construido en torno a ladrillos como el Tratado de Lisboa o el Tratado de Maastricht. Esto hace que a día de hoy ya los estados hayan perdido soberanía a la hora de decidir sobre cuestiones como acuerdos internacionales, entre otras, y que cedan su soberanía a la Unión Europea, de tal forma, que Estados Unidos ejerce como un único interlocutor en una cuestión de este calado. Bueno, pues como estaba diciendo, el Tratado de Libre Comercio que aparece en el año 2013 plantea ya desde su origen 5 grandes sombras, lo que yo vengo a denominar 5 grandes peligros o amenazas desde una primera visión. La primera de ellas es el nivel de conocimiento. Para bien o para mal, ¿cómo es posible que un acuerdo que va a afectar a 800 millones de personas esté prácticamente desaparecido en las agendas de los grandes partidos políticos tradicionales? Por parte de la Unión Europea y de las instituciones de gobierno no se nos ha dado ninguna información, pero es que además los grandes medios de comunicación lo han tenido totalmente oculto durante todos estos años. Solo a partir de determinadas informaciones y filtraciones, algunos medios de comunicación le ha dado por sacar y arrojar un poco luz sobre el Tratado de Libre Comercio. Para que os hagáis una idea, Simperlogic, una empresa española sobre encuestas de opinión, publicaba una de ellas en el año 2015 en el cual se decía que solo el 30% de la población española había oído simplemente oír las siglas TTIP alguna vez. Y otra encuesta encargada por la Unión Europea, también en el mismo año, establecía que solo el 10% de los europeos tenía una noción ligeramente vaga de lo que era el Tratado de Libre Comercio. Un tratado que, como he dicho al principio, nos va a afectar para bien o para mal, y va a afectar a una población directamente de 800 millones de habitantes, pero al resto del mundo, por extensión, de forma indirecta, también le va a afectar. La segunda de las sombras es el nivel de opacidad. No sé si habéis tenido oportunidad de ver en algún momento cómo cuando algún diputado intenta acceder a los términos en los que el acuerdo se está negociando, se ha encontrado con una oposición totalmente frontal y radical. Tal es así que tras pasar un calvario y un viacrucis para poder acceder a una sala que está blindada, que más parece un búnker que una sala que custodie documentos que tendrían que ser públicos, resulta que cuando entra a esa sala solo lo puede hacer con un folio y un lápiz. No puede llevar ni siquiera una grabadora, una cámara de fotos, un móvil, un vídeo, etc. ¿Por qué? Porque no se puede sacar nada de la información que está ahí contenida. Además, se les obliga cuando entran a esa sala a consultar los documentos, a suscribir un contrato por el cual ellos se comprometen a no revelar nada de lo ahí dicho. La tercera de las sombras es que muchos de los estudios e informes, que lo que yo denomino oficialidad, esto es las instituciones europeas, fundamentalmente la Comisión Europea, nos ha dado para con el TTIP, es decir, qué beneficios nos reporta, pues muchos de estos estudios e informes han sido tachados por precisamente economistas, teóricos, etcétera, que no pueden ser significados como bolcheviques, ni muchísimo menos, como
totalmente fuera de una realidad concreta. ¿Por qué? Porque utilizan datos incorrectos, usan modelos e hipótesis desfasadas y producen unos resultados que convierten, y estoy citando textualmente a algunos de estos economistas con el premio Nobel Stiglitz, convierten a la astrología en una ciencia exacta en comparación con lo que están dándonos a reportar como beneficios por parte de esta oficialidad. La cuarta sombra que arroja el TTIP es lo que yo he denominado liberalización profunda. Si tenéis acceso a los documentos que han sido filtrados o bien a los estudios e informes que son públicos en la web de la Comisión Europea en su representación para España, están estos estudios e informes en español y se pueden consultar, hay un mantra que lo envuelve todo, digamos que es el espacio en el que se mueve el Tratado de Libre Comercio, y esta es la liberalización profunda. ¿Qué significa liberalización profunda? Pues lo que significa es, por un lado, la eliminación de las barreras arancelarias, que es lo que nos ponen a nosotros, digamos, el caramelo, pero esas barreras arancelarias, no sé si sabéis, en el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea prácticamente ya no existen, de tal forma que eliminar el 3 o el 4% que suponen los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea apenas reportaría ningún beneficio. Y lo más grave, la eliminación de las barreras no arancelarias. ¿Esto qué es? Esto es la desregulación normativa y la homologación en los estándares normativos, como por ejemplo en materia laboral o en materia fitosanitaria, como ahora intentaré explicar un poco más adelante. Luego, esta liberalización profunda es lo que emana fundamentalmente de una ideología y se plasma en todos los documentos e intenciones del acuerdo. Y la quinta de las sombras es los negociadores. ¿Quiénes están negociando este acuerdo? Bueno, pues el acuerdo que se negocia a un alto nivel entre la Comisión Europea por un lado y sus homólogos norteamericanos por otro, está totalmente intoxicada por lobbies de presión. En el año 2014, el diario británico The Guardian publicaba un artículo en el cual exponía que actualmente en Bruselas hay 37.000 funcionarios europeos. Pues bien, por esos 37.000 funcionarios europeos hay 35.000 lobistas que trabajan al servicio de las grandes multinacionales y que son quienes se sientan en las mesas de negociación para influir directamente sobre los acuerdos, de tal manera que se ha comprobado que el 90% de las decisiones que se han aprobado en los últimos años en el Parlamento Europeo y de los acuerdos que están contemplados en el Tratado de Libre Comercio, el 90% vienen afectados de una forma u otra por estos grupos de presión. Luego, quienes están negociando no son las organizaciones sociales, no son los movimientos, ni siquiera los partidos políticos, sino son las grandes multinacionales a través de estos lobbies de presión. Bueno, pues un tratado que se negocia en estas condiciones trae acarreadas unas consecuencias. ¿Y qué consecuencias? A mí me gusta explicarlo como si un juego de muñecas rusas fuera. Vamos a considerar una primera muñeca, la más exterior, que es la que nos va a representar como consumidores. Bueno, pues el Tratado de Libre Comercio nos va a afectar como consumidores en cuestiones como la introducción de productos fitosanitarios o transgénicos que actualmente por normativa europea están totalmente prohibidos. Como sabéis a este respecto, Estados Unidos tiene una normativa mucho más laxa, entonces lo que se persigue es eliminar esas trabas, que es lo que ellos denominan trabas burocráticas al comercio en Europa, para poder inundar nuestro mercado de productos que actualmente están prohibidos. El cambio de paradigma aquí va a ser claro, porque si hasta ahora en Europa vence el no comercializamos un producto hasta que no se demuestre que no sea nocivo, o bien para la salud o bien para el medio ambiente, en Estados Unidos la filosofía es la contraria, se comercializa y si no se comprueba o cuando se comprueba que es tóxico o dañino es cuando se retira. Vale, pues el Tratado de Libre Comercio persigue ese cambio de paradigma. Otra de las cuestiones que nos van a afectar directamente como consumidores es el de la trazabilidad y la denominación de origen de los productos, porque pretenden que en el etiquetado de los mismos y en la trazabilidad el consumidor no tenga ya la información que actualmente tenemos. Cuestión esta que desde mi punto de vista también es bastante peligrosa. Para no enredarme más en cuestiones de ciudadanía, que creo que son más importantes, las que vienen a continuación, os diré que como consumidores, os diré que como consumidores nos vamos a ver afectados en muchos otros ámbitos. Si quitamos esa primera muñeca rusa, nos encontramos con una segunda, que es la que nos va a definir como ciudadanos.
¿Y cómo nos afecta el Tratado de Libre Comercio como ciudadanos? Bueno, pues voy a poner el máximo exponente y un elemento que ha levantado muchísima suspicacia y ha creado una gran polémica, que es la creación de un tribunal de arbitraje internacional por el cual las empresas multinacionales puedan litigar frente a los estados pasándose por lo alto las jurisprudencias nacionales. Y aquí lo vamos a poner como un ejemplo. ¿Qué es lo que ha pasado con el Plan Castor y la empresa de Florentino Pérez cuando el gobierno español ha tenido que indemnizar a esta con 3.500 millones de euros? Indemnización que se ha producido por pérdida de beneficios futuros. Pues ahora lo que se pretende con el Tratado de Libre Comercio a través de este mecanismo, llamado en su sigla en inglés ISDS, es arbitrar una corte internacional privada que permita a esas multinacionales para demandar a los estados por pérdida de beneficios futuros. Otro ejemplo es el ocurrido en Uruguay, en el cual Philip Morris demandó al gobierno uruguayo porque el gobierno uruguayo legisló para poner en las cajetillas de tabaco que fumar perjudicaba seriamente la salud. Entonces, Philip Morris, que Estados Unidos había suscrito un acuerdo de esta naturaleza con Uruguay, Philip Morris acudió a un tribunal de arbitraje de este tipo, arguyendo que había tenido que rediseñar todas las cajetillas por el coste consabido y pidió una indemnización de 250 millones de dólares, la cual le fue concedida y el gobierno uruguayo tuvo que pagar 250 millones de dólares a Philip Morris. Bueno, pues esto es una de las cuestiones que pone de manifiesto cómo el Tratado de Libre Comercio no va sino a socavar nuestra soberanía. No ya nuestra soberanía como consumidores, sino además nuestra soberanía como ciudadanos y nuestra soberanía como pueblo. Otra de las cuestiones que nos van a afectar directamente como ciudadanos, la pérdida de los servicios públicos. Al principio nos decían, allá por el año 2014, porque ellos son muy inteligentes, van lanzando la piedra y en función del ruido que cause ya se apretan a retirarla o no. Al principio hablaron de privatizar servicios públicos, pero privatizar servicios públicos levantó una polvareda muy grande. Entonces se han asegurado de blindar los servicios públicos, pero han introducido la coletilla de acabar con el monopolio de las, y aquí entre comillas, monopolio de las empresas públicas estatales. ¿Qué significa esto? Que van a legislar para que ya la sanidad, según ellos, no sea monopolio de la empresa pública de educación española. La educación, para que la sanidad no sea monopolio público de la empresa pública de sanidad española. Es decir, van a abrir la ventana por completo a la privatización y a la entrada de capital privado para que estos servicios se privaticen. Entre otras cosas, vale, si acudimos ahora a retirar esa segunda muñeca rusa, nos encontramos con la tercera. ¿Cómo nos va a afectar como trabajadores? Bueno, pues aquí el alineamiento es claro. Se persigue un alineamiento con el modelo anglosajón laboral, que, entre otras cosas, lo que prohíbe es el derecho a la sindicación o el derecho a la negociación colectiva. Cuestiones estas que están contempladas en los acuerdos, en lo que conocemos de las negociaciones que se están llevando a cabo. El TTIP también trae aparejado el dumping laboral. Dumping laboral mediante el cual una empresa multinacional va a poder pagar y contratar a los trabajadores en función de las condiciones del país de origen y no del país de destino. De tal manera que si, por ejemplo, en Marruecos las condiciones laborales son peores para los trabajadores marroquíes que en España para los trabajadores españoles, y hay una empresa que opera en Marruecos y en España simultáneamente, puede contratar, trabajando en España, a trabajadores españoles con condiciones de Marruecos. Eso es el dumping laboral, que es lo que se está contemplando también en el Tratado de Libre Comercio. Y si retiramos esta última muñeca rusa, nos encontramos con nuestra representación, nuestras consecuencias como habitantes de un planeta cuyos recursos son finitos y limitados y que están siendo sistemáticamente esquilmados por políticas como las que desarrollan el Tratado de Libre Comercio. Y para que os hagáis una idea, ellos en sus estimaciones nos dicen se va a aumentar el volumen de intercambio comercial entre Europa y Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Bueno, pues no significa sino que yo el otro día cuando voy a la frutería a la que acudo a comprar siempre verdura y fruta, me encuentro que frente a la pera que se producía aquí en España, a 200 kilómetros, había una pera chilena cuyo precio era incluso inferior de la pera española.
Eso se produce, entre otras cosas, porque hay un intercambio de mercancías que posibilita que grandes barcos trasladen grandes cantidades de productos, pero esos grandes barcos consumen una cantidad ingente de petróleo que emite una gran cantidad de dióxido de carbono, con las consecuencias terribles que tiene para el medio ambiente. A ellos no les importa esa parte, lo que sí les importa es el aumento en el volumen de las condiciones comerciales. Luego nos afecta el Tratado de Libre Comercio como ciudadanos, como consumidores, como trabajadores y como habitantes de este planeta. ¿A quién beneficia realmente el Tratado de Libre Comercio? Pues el Tratado de Libre Comercio beneficia a las grandes multinacionales que en muchos sectores ya han desarrollado grandes monopolios y oligopolios, y grandes multinacionales que al fin y al cabo no están controlados por la mayoría social, sino que pertenecen a capital privado además concentrado en cada vez menos manos, en una oligarquía internacional, una élite económica que es la que realmente se va a aprovechar de los beneficios que pueda reportar en un momento el Tratado de Libre Comercio. Esta élite, que es lo que yo también denomino como el enemigo de la clase trabajadora, el enemigo de la mayoría social, viene muy bien señalada por informes como el de Intermon Oxfam, que publicaron hace un par de meses, en el cual nos dice que actualmente el 1% de la población mundial acapara el 99% de la riqueza en el mundo, que 85 individuos en el mundo tienen tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta, que en Europa las 10 personas más ricas obtuvieron unos ingresos en lo que fue del año 2008 al año 2010 mayores que todas las políticas de estímulo que el Banco Central Europeo aplicó sobre las economías nacionales. Una élite económica que está muy bien señalada porque son los grandes propietarios del IBEX 35, o los grandes propietarios de las multinacionales, o los grandes propietarios de esas empresas privatizadas que, como ha comentado anteriormente Javier, fueron dadas a amiguetes y a esa crema oligárquica de los países como el de España. En España funciona el capitalismo del amiguete, pero el capitalismo del amiguete también funciona en otros países como Francia, como Portugal, como Reino Unido, etc. Porque al fin y al cabo no se trata tanto de un capitalismo de amiguete, sino de un capitalismo sustentado en el modelo transnacional, en el cual una especie de solidaridad entre élites económicas hace que se lo vayan repartiendo todo. Se lo vayan repartiendo todo y vayan acaparando toda esa cuota de poder. Sin embargo, yo creo que hacer una crítica al Tratado de Libre Comercio sin acompañarla de una crítica a aquellos que han sido valedores del Tratado de Libre Comercio se queda coja. Y aquí es donde para mí está lo realmente interesante de la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Y es que el Tratado de Libre Comercio es hijo de una ideología y de unas políticas que han sido amparadas por el diseño y la arquitectura de una Unión Europea que se está manifestando a lo largo de estos acontecimientos como una organización, una institución que no trabaja al servicio de los intereses de la mayoría, sino que trabaja al servicio de las élites económicas, al servicio de una minoría. Fijaos cómo los acontecimientos políticos y económicos están planteando la dicotomía dentro de la Unión Europea entre el Brexit y el Grexit, cómo la actitud de la Unión Europea es totalmente distinta para unos y para otros. Luego, hay que aplicar una crítica rotunda al Tratado de Libre Comercio, pero siempre dentro del ámbito de la Unión Europea, siempre contemplando esa crítica a esta arquitectura europea que por otra parte ha sido desarrollada por dos grandes ideologías, dos grandes frentes que aparentan ser opuestos, pero que en la realidad se manifiestan como las dos caras de una misma moneda, porque a la hora de la verdad, tanto socialdemócratas como conservadores liberales actúan de una misma manera. Cuando en temas económicos trascendentes, cuando en la defensa de los derechos de la clase trabajadora y en los derechos de la sociedad, de la mayoría social se trata, han legislado contrariamente a los intereses de la mayoría y se han alineado de tal forma como lo hemos podido ver en la reforma del artículo 135 de la Constitución Española en el año 2011. Por lo tanto, el TTIP nos tiene que servir para, primero, saber qué institución europea se ha construido, cuál es esta arquitectura, y en segundo lugar, entender qué ideologías han sido las posibilitadoras de esa arquitectura.
Y aquí quiero terminar mi intervención apelando a una cosa que he dicho al principio. He dicho, Europa prepara una gran celada, pero no es Europa, es su Europa. Y aquí tenemos que ganarle en el lenguaje, porque el hacer un discurso contrario a esta Unión Europea no tiene que significar para nada ser antieuropeísta. Nosotros, los que nos entendemos clase trabajadora, debemos considerarnos como iguales y como luchadores internacionales. Para nosotros las fronteras no son sino fronteras artificiales que los estados y una élite han trazado en un momento determinado para sus intereses. Nuestra lucha es internacionalista y luchamos y tenemos que construir una alternativa a Europa que venza y que esté al servicio de nuestros intereses, nuestros derechos y nuestras demandas. Gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. ¿Puede explicar lo que es las dos? Aquí en tu sí, bueno, la eliminación de las Denominaciones de origen. Denominaciones de origen. Vale, gracias. Esto ahora que lo dan como, o sea, explicando, debe de adoptar una posición, si la posición es la castigado por mí, pues eso o sea, que después, cuando hablamos de secretaría o hablar aquí, Y quede reflejado. que es afiliado, que sea político, nosotros, no, es que eso, el sindicato tiene que estar a favor del tratado de educación, por todo el de todo. Es decir, no, aquí hay un acuerdo del sindicato dice que Bien, pues pasamos a la votación. Hay dos palabras. Un momentito voy a dar paso a las palabras y después pasamos a la votación. Es que la toma de posesión que pide Paco yo creo que es importante en relación con lo que tú dices, porque el TTIP se enmarca también en el contexto de Europa que actualmente estamos sufriendo. Y esto no es una cosa coyuntural, esto no es una crisis que va a terminar, esto es un modelo de vida que nos están imponiendo y esto es muy peligroso. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar posiciones de cara a informar a la gente y a estar en la calle en contra de todo este movimiento. Sí, hola, buenas tardes. Interesante la reflexión que nos plantea. Es un tema muy grave y complicado y indudablemente los trabajadores, todos los sindicatos debemos de tomar posición inmediata. Quería hacerte a ver si podías aclarar alguna cuestión. Cuando estamos hablando del TTIP, lo digo porque a veces el capitalismo en no pocas ocasiones ha jugado con nosotros. Está en marcha el secreto del TTIP, tratando de negociarlo tal y como tú lo estabas exponiendo, y mientras el CETA está pasando por debajo sin que nadie se entere. Esto no hace muchos años lo vivimos con el intento del tratado constitucional, que mientras nos echaron a los rojillos el tratado constitucional, el tratado de Lisboa ya estaba sobre la mesa, y según tumbaron uno, apareció el otro. El TTIP ya empieza a tener fracturas en el propio bloque capitalista europeo, pero el CETA está a punto de ser firmado en el próximo día. El CETA es un tratado tan o más peligroso que el TTIP. Quería que me hicieras alguna reflexión sobre esto, también sobre lo siguiente. Has hablado de la posibilidad que contempla el TTIP del dumping social. Es la segunda vez. Recordemos que en el periodo del Tratado de la Unión Europea, aquel tipo que era un borracho empedernido, uno de los elaboradores de la directiva, me refiero al señor Bolkestein, llevaba adelante la directiva que llevaba su apellido, la directiva Bolkestein, que venía a decir, efectivamente, como tú lo has explicado, que los derechos laborales de los trabajadores serían considerados en función del país de origen del negocio. Es decir, el convenio colectivo de Lituania para una fábrica que se instale en Málaga. ¿De acuerdo? Vuelve a aparecer en el TTIP. ¿O qué casualidad, qué coincidencia que los capitalistas europeos y los capitalistas norteamericanos están perfectamente de acuerdo en eso? Y una última reflexión, no sé cómo decirte, ¿no? También aparece en el TTIP, en cuanto al dumping social, la posibilidad de lo que, en fin, no lo diríamos en inglés, que a mí me sale muy mal,
pero es algo así como las empresas horizontales, o sea, la privatización de la privatización. Lo explicaré brevemente porque nos acaba de ocurrir. Fíjense si tenemos patronales adelantadas a la cosa. Hace apenas un mes que se ha constituido la mesa de negociación de hostelería en las Islas Canarias, ocupa a 270.000 trabajadores y trabajadoras aproximadamente, y la patronal nos ha puesto encima de la mesa TTIP. Nos ha dicho, pero el día 1, queremos que en los centros de trabajo haya empresas horizontales. Es decir, imagínense este hotel, los trabajadores de la recepción, cafetería y hostelería y cocina, por ejemplo, serían una empresa. Las camareras de piso de este hotel serían otra empresa. El servicio técnico sería otra empresa. Y así sucesivamente, con sus convenios y no con la aplicación de los convenios de hostelería. ¿Vale? Eso es lo que llaman en el TTIP, o se conoce en el TTIP y en el CETA, las empresas horizontales. Privatizar las empresas privadas. Gracias. Además, a mí me gustaría sobre esa ponencia abrir un asterisco y hacer una llamada de atención, Podato, y hacerle mucho hincapié a los eurodiputados, tanto socialdemócratas como de izquierda, en todos sus ámbitos más progresistas, cómo se han dejado, digamos, coaccionar a la hora de no poder transmitir lo que están viendo en una cámara cerrada, sin móviles, además firmando documentación de confidencialidad. ¿Qué es lo que viene ahí? Que democráticamente los pueblos no tienen derecho a conocer. Eso es una vergüenza democrática para nuestros representantes, que se dejen coaccionar de esa manera, porque yo a ningún diputado o europarlamentario le he dicho que se deje coaccionar. Si alguno se está dejando coaccionar, que ceda, pero que hay que empezar a dar golpes en la mesa. Con respecto al CETA, no es solo el CETA, es el TTIP, es el TTP, es el TISA. Actualmente hay en el panorama 5 o 6 acuerdos, algunos ya han entrado en vigor, como el TTP, que actúa sobre fundamentalmente la zona sur de Asia-Pacífico, Estados Unidos, evidentemente, el CETA, que es con Canadá, entre la Unión Europea, y el TISA, que tiene un calado aún mayor, si cabe, puesto que es de ámbito internacional mundial. ¿Qué se persigue? Pues se persigue, sobre esto hay muchas teorías, pero fundamentalmente lo que se persigue es un nuevo posicionamiento en el nuevo orden mundial que está por surgir ante las políticas emergentes de China, las políticas emergentes de Rusia, las políticas emergentes de la India. Entonces lo que se está produciendo es un alineamiento del capital internacional occidental para con esta posible amenaza que pueda salir de ese entorno. Pero además, estos acuerdos internacionales los tenemos que ver como una agresión que va contra la línea de flotación del movimiento obrero, de la clase trabajadora, porque no hacen sino de bloquear cualquier intento de iniciativa. Y para analizarlo, yo quiero hacer la siguiente reflexión. Actualmente, por ejemplo, todas las constituciones europeas de los países de la Europa de los 27 se subyugan, por así decirlo, a la Declaración de Derechos Humanos, de tal manera que tienen que cumplirse los derechos humanos en las cartas constitucionales nacionales. Y las cartas constitucionales nacionales son los documentos máximos sobre los cuales cualquier intento de legislación a nivel europeo tienen que ser respetados. Bueno, pues socialdemócratas por un lado y conservadores liberales por otro han visto la imposibilidad material de salvaguardar esas legislaturas, esos derechos que ellos mismos crearon en un contexto como el que Javier ha comentado en su exposición. A día de hoy al capital le es imposible respetar los acuerdos que estableció en su día con la clase trabajadora. ¿Qué hace el capital?
El capital lo que está haciendo es crear un marco más amplio tanto en lo que es afrenta a, porque esta es la gran amenaza, nunca se habían atrevido a ir tan lejos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y más amplio en lo territorial, porque están cogiéndonos a todos en un lazo de 800 millones de personas, y legitimar y legalizar unas políticas que ya se están dando, porque la Constitución española se incumple todos los días, en la medida en la que hay gente que no tiene trabajo, en la que hay gente que no tiene prestaciones sociales, en la que hay gente que duerme en la calle, en la que hay una juventud sin futuro, en la que vemos que hay un totalmente desigual reparto de la riqueza, en la que nos salpican los escándalos de corrupción día tras día, en la que la tributación fiscal solo recae sobre las 3 rentas del trabajo. Se incumple todos los días. ¿Qué persigue el TTIP? Desarmarnos, porque ahora todavía puede haber algún gobierno apoyado por una mayoría social organizada, por movimientos, plataformas, partidos políticos, etcétera, que tenga la valentía de decirle no a Bruselas. Y eso encender, que es lo que estamos, una chispa que recorre Europa. Pero un tratado de esta envergadura lo que persigue es no ya solo enfrentarte a Bruselas, que puede ser en un momento determinado una debilidad, sino enfrentarte a Estados Unidos y a las multinacionales. A las multinacionales no ya americanas o europeas, sino a las multinacionales cuyo capital es de origen desconocido, porque ni siquiera sabemos de dónde proviene el origen. Luego, se trata de una jugada maestra en ese sentido. El desarrollo de tratados y acuerdos de esta índole obedece fundamentalmente a eso, a un reposicionamiento a nivel geoestratégico global del capital frente a las posibles amenazas que vengan. Porque no sé quién comentaba antes, creo que ha sido usted, el capitalismo siempre está en crisis, pero esta crisis que estamos viviendo actualmente es una crisis de la cual el capitalismo puede salir mal parado. No digo que vaya a terminar, pero puede salir mal parado. Y además, no tenemos sino que ver, y a mí me preocupa eso mucho, qué está ocurriendo en Europa. Porque cada vez los movimientos fascistas están cobrando más peso. Y el fascismo está a la vuelta de la esquina. Entonces, ahí hay un reposicionamiento. ¿Se oye? Sí, muy brevemente. Ya que se ha propuesto la votación de la exposición del compañero, en la que yo estoy bastante de acuerdo, lo que sí quisiera proponer es que se incluyera, que se añadiera a esa ponencia, ya que va a pasar parte de nuestro acervo, que la CTA se manifiesta en contra o manifiesta su repulsa en referencia al TTIP, así como cualquier otra iniciativa que nos intente imponer el capitalismo en su fase superior imperialista. En resumidas cuentas, lo que se ha expuesto aquí es eso, es el capitalismo en su fase superior, que es el imperialismo. Muchas gracias. Creo que el compañero lo ha pensado bien, la propuesta, y podemos pasar a votarla. Si votos a favor de estar en contra del TTIP, los términos que se acaban de decir. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado.